Hermanos, damos gracias al Señor por la oportunidad de compartir su palabra. Estamos con la hora 9 de Cristología bajo el título Los sufrimientos del Salvador. Nuestro primer punto está basado en Isaías 52:13 hasta Isaías 53:12. Observamos 27 aspectos sobre Jesús en su sufrimiento en este texto. Vamos a exactamente de la A a la Z, 27 aspectos que podemos contemplar. Los leemos. Dice que se asombrarían de él, su parecer desfigurado, su hermosura dañada más que la de todos los hombres. Se asombrará a muchas naciones y cerrará ante la boca. Subirá como renuevo y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Experimentado en quebranto, escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Fue cortado de la tierra de los vivientes, se dispuso con los impíos su sepultura. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, puso su vida en expiación por el pecado, justificará a muchos, llevará las iniquidades de ellos. Derramó la vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Llevó el pecado de muchos y oró por los transgresores. Entonces, este texto tan completo de Isaías sobre el sufrimiento de Jesús tiene una descripción verdaderamente completísima de la intensidad. El hecho de que diga que estuvo desfigurado, que se quitó el buen parecer de su rostro, que, incluso fue menospreciado y no estimado. Todo esto pasó con Jesús realmente, ¿no? Cuando vemos la crucifixión, hablamos de que fue golpeado desde un día antes de que lo crucificaran, con los soldados que estaban ahí en ese juicio contra Jesús, y lo estuvieron golpeando, estuvieron burlándose de él. Hubo muchos eventos de mucho dolor. Dice que fue angustiado, no abrió su boca. Esto habla del carácter del Cordero, que aunque estaba pagando por el pecado de toda la humanidad, no profirió ninguna ofensa contra los romanos ni contra los judíos. No se defendió como podía haberlo hecho, porque es Dios mismo, pero dice incluso que fue por cárcel y por juicio quitado. O sea, habla de un juicio. 750 años antes de que Jesús viviera, Isaías dijo que iba a haber una cárcel. Jesús estuvo en la casa de Anás, pero fue como preso, literalmente. Estaba de una manera ilegal, pero estuvo ahí como si estuviera en una cárcel, ¿no? Entonces hay una descripción muy completa de toda la obra de Jesús, pero dice, él justificará. Los últimos partes de los versículos 53, dice que justificará a muchos. Lleva las iniquidades. Por ese sufrimiento en la cruz, el Señor nos da el perdón de pecados. Llevó el pecado de muchos, literalmente el pecado de toda la humanidad fue cargado en Jesús, y oró por los transgresores. Esto es muy notorio también porque en los evangelios dice que Jesús hizo una oración cuando dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estaba orando por los que lo estaban crucificando. Entonces, el carácter de Jesús es descrito de una manera muy completa. Vemos aquí todos los aspectos que se pueden hablar de El Salvador como sufriendo, el Salvador sufriente. Hay una serie de detalles más que vemos en otros textos. Nuestro punto 2 dice: aflicciones antes de la crucifixión. Número 1, traicionado por Judas ante los principales sacerdotes. Mateo 12, 14 al 16. Fue uno de los 12 y le asignaron 30 piezas de plata. Entonces, el hecho de que una persona que comía con él, como dice la palabra, el que comía conmigo el pan, levantó su calcañar contra mí, habla de un gran dolor, de que alguien nos traicione. Entonces a Jesús lo traicionó uno de los 12, alguien que fue puesto como de los principales, que además vemos que dice que tenía la bolsa del alfolí, donde había ofrendas para el ministerio de Jesús. O sea, Judas tuvo mucha confianza de parte de Jesús, pero su ambición fue la que lo llevó a esa traición. Dice que le asignaron 30 piezas de plata por Jesús. Hubo una ambición total por dinero, en este caso, para poder traicionar a Jesús. Pero desde ahí empiezan los padecimientos previos a la crucifixión. También tenemos en Mateo 26, del 36 al 46, una intensa oración en Getsemaní, o el Monte de los Olivos. Llegó con sus discípulos y tomó a Pedro, Jacobo y Juan para orar.
Entonces ahí recordamos que en esa oración tan intensa, donde se dice que incluso Jesús sudaba como grandes gotas de sangre, o sea, estaba tan copioso su sudor, la aflicción era tan grande, recordamos, como veremos, que decía: Padre, si fuera posible, pasa de mí esta copa, porque Jesús no fue una cruz común de los miles que hacían los romanos o la que hacían los persas, realmente fue la cruz donde Jesús cargó el pecado de toda la humanidad. Por eso es algo mucho más grande que lo que cualquier persona podría sentir en ese momento. Si los crucificados clamaban, lloraban, sangraban, era deprimente ver en aquellas vías romanas y de ciudades principales romanas cómo crucificaban a personas. Pues en el caso de Jesús es mucho más extenso la intensidad de lo que pasó, porque llevó el pecado de todos. Recordamos que Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan para que lo acompañaran a orar, como dice ahí en Mateo 26. Entonces pedía que oraran con él. Lamentablemente dice que los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no oraron por el Señor. Se entristeció y angustió en gran manera. Su alma estaba triste hasta la muerte. Pidió a Pedro, Jacobo y Juan que vigilaran con él. Se postró sobre su rostro, pidió al Padre que si fuese posible pasar esta copa, y expresó: pero no sea como yo quiero, sino como tú. Encontró a Pedro, Jacobo y Juan durmiendo. Oró por segunda vez: si no puede pasar esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Una segunda vez encontró a Pedro, Jacobo y Juan durmiendo. Por tercera vez oró diciendo las mismas palabras. Dijo a los discípulos: he aquí ha llegado la hora. El Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Son todos los detalles que nos habla Mateo, y habla de un sufrimiento extremo. El hecho de pedir ayuda, de estar triste hasta la muerte, o sea, es una descripción intensa de sufrimiento. Esto nos recuerda cuán grande fue el sufrimiento de Jesús y cuán humano, es 100% humano la experiencia que él tuvo allí. Cuando se postró ante el Padre pidiendo, es una manera de humillación. Él estaba pidiendo si fuera posible pasar esa copa, porque era tan grande el sufrimiento que iba a tener. Pero dice: no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, Jesús aún en ese momento previo a la noche en que fue apresado y fue crucificado en la mañana siguiente, él tuvo un sufrimiento tan grande que realmente había necesidad de oración. Sin embargo, vemos ahí que los discípulos dice que estaban por la aflicción, por la tristeza, pues muy posiblemente deprimidos, no estaban con el deseo de orar, pero nos habla de que quien quiere seguir en la obra de Dios tiene que superar ese sufrimiento, esa aflicción, y estar en oración. Y Jesús lo hizo, estuvo en oración y dijo: ha llegado la hora, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. O sea, realmente los discípulos Pedro, Jacobo y Juan eran muy cercanos, eran muy destacados entre los 12, pero en ese momento de pedirles al Señor Jesús que oraran con él, no estuvieron dispuestos a hacerlo. Había una debilidad en su cuerpo, una debilidad pues en cuanto a el deseo de estar durmiendo en ese momento, que fue una forma de pues también hacer sufrir más a Jesús. Jesús no tuvo un grupo que oró fuertemente con él, como le pasó a Moisés, que le levantaban las manos para orar. Jesús estuvo prácticamente solo en esa aflicción. Hay algunos detalles que añade Lucas a este evento del Getsemaní. Lucas 22, 39 al 46 y versículos 63 a 65 lo citamos. Jesús dijo a sus discípulos que oraran para no entrar en tentación. Se le apareció el ángel del cielo para fortalecerle. Estuvo en agonía, oraba intensamente y su sudor era como grandes gotas de sangre. Los discípulos estaban dormidos a causa de la tristeza. Los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían muchas otras cosas injuriándole. Entonces, esos detalles que añade Lucas, recordamos que Lucas es un médico. Entonces tiene mucho más descripción desde la perspectiva de un profesional de la salud respecto a lo que le pasó a Jesús. Y aunque Lucas no estuvo físicamente con Jesús, Lucas es parte del ministerio del apóstol Pablo en Hechos. Es un gran médico, un hombre destacado en el conocimiento, pero encontró algunos detalles respecto a la gran aflicción de Jesús. Cuando dice que les dijo que oraran para no entrar en tentación, recordamos que la oración es la base de nuestra vida para que no caigamos en tentación. Tentaciones tenemos todos los días y seguirán habiendo tentaciones, pero si estamos en oración podemos resistirlas. Sin embargo, si no tenemos disposición para la oración, podemos tener muchas tentaciones de mucho tipo. En el caso de los discípulos, bueno, pues estaban durmiendo en un momento que era importantísimo estar en oración. Cuando dice que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, vemos nosotros la provisión de Dios. Así como en el nacimiento de Jesús hubo ángeles, en el momento previo a que fuera entregado en manos de hombres y pecadores, un ángel le fortaleció.
No sabemos qué hizo este ángel, solamente con su presencia, recordando todo lo que Jesús tenía que todavía sufrir. Pero ahí vemos a un ángel también en un ministerio destacado, un ministerio especial, porque fortaleció al Señor Jesús, un ángel. Estuvo en agonía, oraba intensamente y su sudor era como grandes gotas de sangre. Es lo que agitábamos aquí, que realmente Jesús es 100% humano porque estuvo en agonía. No como Dios pasó en los momentos previos a la crucifixión o la crucifixión misma sin sentir dolor. Era totalmente humano la parte de Jesús que estaba sufriendo y tenía que, dice aquí, una agonía. O sea, es una aflicción extrema, una aflicción mortal, la que Jesús sufrió antes de ir a la cruz. Oraba intensamente. Entonces recordamos, aunque Él es Dios, no dejó de ser Dios, dejó de usar las atribuciones como Dios para ser dirigido en la obra de la cruz, pero tenía una oración intensa. Entonces, aunque había una gran angustia, a diferencia de los discípulos que estaban dormidos, dice cargados por sueño, Jesús estaba orando con intensidad. Es un gran ejemplo finalmente para nosotros. Jesús respetó pasar momentos tan fuertes de sufrimiento. Previo a la muerte de Jesús, Él estaba orando intensamente. Dice, y su sudor era como grandes gotas de sangre. Aquí hay muchas interpretaciones, incluso médicas, pero lo que textualmente dice es que su sudor era como grandes gotas de sangre. Era un sudor abundante, espeso, copioso, como si fuera la textura de lo que es la sangre, ¿no? Sin embargo, ahí habla entonces de un evento de aflicción. No es privativo del Señor Jesús. En muchas personas, cuando tienen una gran angustia, sudan mucho. Su sudor es verdaderamente espeso y tiene entonces ahí una consistencia distinta a un sudor pues por ejercicio o por otros sufrimientos que hacemos pues mucho menores a aquel que el Señor estaba pasando en ese momento. Entonces esa agonía, el sudor, el sentir esa soledad con los discípulos habla de su humanidad. Es Lucas quien dice que los discípulos estaban dormidos a causa de la tristeza. Entonces, él interpretó que ese sueño que tenían Pedro, Jacobo y Juan era a causa de la tristeza. Porque Jesús les dijo, momentos antes de ir a ser apresado para llevarlo a la cruz, les dijo, voy a morir en Jerusalén y resucitaré. Pero ellos no habían entendido todo el mensaje. Finalmente, como veremos, si Dios permite, en las demás ocasiones en que nos toque ver la cruz, previo a la cruz, durante la cruz y posterior a la cruz, hay muchas reacciones de los discípulos que no habían entendido completamente el hecho de la vida de Jesús, cómo estaba dándose para darnos salvación. Cuando dice que los que le custodiaban le vendaban los ojos y le golpeaban y le decían, profetízanos, ¿quién te golpeó? Es una burla en contra de Jesús, porque Jesús siempre profetizó, Jesús habló, Jesús mostró su conocimiento, de hecho mostró toda la divinidad que él tenía al dar la palabra de Dios, al dar el concepto de Dios preciso, perfecto. Sin embargo, aquí estaban burlando de él. Recordamos que eran pues soldados, personas de alguna manera relacionadas con a los delincuentes, con personas que estaban siendo detenidas y estaban burlándose de Jesús, se estaban divirtiendo con Jesús. El arresto está en Mateo 26, del 47 al 56. Vemos los incisos. Judas vino con mucha gente con espadas y palos. Con un beso, el traidor señaló al Señor Jesús. Le prendieron. Uno de los que estaban con Jesús sacó su espada e hirió al siervo del sacerdote y le quitó la oreja. Este siervo se llamaba Malco. El Señor dijo que es necesario que se cumplan las Escrituras. Y Juan añade algunos detalles en Juan 18, del 1 al 11 y 19 al 24, en el tema del arresto. Jesús dijo a la turba, ¿a quién buscáis? Como él dijo, yo soy, la gente retrocedió y cayó a tierra. El Señor volvió a preguntar, ¿a quién buscáis? Les dijo que era él y pidió que dejaran ir a los discípulos. Fue Simón Pedro quien hirió en oreja al siervo del sumo sacerdote. Jesús dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Cuando Jesús respondió a Anás, el alguacil le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le pidió que testificara en qué estaba mal su respuesta. Anás envió a Jesús atado delante de Caifás. Entonces, probablemente en el arresto, recordamos ahí que Judas vino con mucha gente, con espadas y palos. O sea, atrapando a Jesús como un delincuente. Jesús nunca violentó a nadie, nunca golpeó a nadie, nunca mostró alguna violencia. Sin embargo, aquí viene con mucha gente con espadas y palos. Literalmente son armas, ¿no? Las espadas son armas de militares o personas que tienen el deseo de lastimar o de herir o de matar. Y los palos, pues no es nada
profesional de la defensa, pero sí son alguna manera de agredir. Y con una turba, no dice cuánta gente. Entonces, imaginen a Jesús con sus discípulos, que eran 12, que estaban solos, que estaban orando. Jesús estaba orando. Los discípulos estaban dormidos y estaban separados 9 discípulos en un lugar, 3 discípulos más cerca de Jesús, pero estaban dormidos. Y Jesús que estaba ahí orando intensamente. Entonces, es un arresto totalmente exagerado, es una violencia totalmente innecesaria, y ahí demostramos cómo Judas tenía pues esa intención solamente por dinero. No hay nada pues honorable en lo que hizo este hombre. Es el traidor por excelencia, ¿no? Que con un beso el traidor señaló a Jesús. Recordamos que los judíos era muy común darse un beso como parte de un saludo. Entonces Judas había dicho claramente a las personas que lo querían apresar que les iba a dar un beso para que supieran quién era Jesús. Dice que le prendieron, o sea, literalmente lo tomaron con violencia, lo sujetaron para llevarlo. Jesús no se resistió, Jesús no mostró ninguna reacción adversa, pero ellos le estaban prendiendo, ¿no? Y cuando estaba uno de ellos ahí que sacó la espada y hirió al siervo del sumo sacerdote, que decíamos es Malco, Mateo no dice quién era, pero Juan sí dice, el que hirió en la oreja era Pedro. Ahora, Pedro tenía siempre esos exabruptos de violencia, de una reacción exagerada, y realmente herir a un siervo del sumo sacerdote pues no servía de nada en ese momento. Había muchas personas con armas allí, con espadas y palos, y se pudo desatar más violencia. Sin embargo, por la misericordia de Dios no hubo más violencia. El Evangelio aclara que Jesús incluso sanó la oreja de este hombre, pero le dijo, no saques tu espada, porque los que toman la espada, pues espada van a morir. El Señor dijo que era necesario que se cumplieran las Escrituras, o sea, Jesús estaba cumpliendo exactamente la palabra de Dios. En Jesús se cumple el arresto y el llevarle a juicio injusto y llevarle posteriormente a la cruz y a la muerte. Posteriormente, por supuesto, viene la resurrección. Los detalles que añade Juan, cuando Jesús dijo la turba, ¿a quién buscáis?, habla de su carácter de protector. Él no dejó que llegaran la turba con Judas y se llevaran a los 12 discípulos. Literalmente Jesús les dijo a quién buscan, para que lo ubicaran. Cuando él dijo yo soy y la gente cayó a tierra, habla de la gran autoridad. Recordemos que el yo soy es igual que el nombre de Jehová en el Antiguo Testamento. Es el yo soy que decían los judíos, un poquito distorsionada la palabra, pero es el mismo significado. Jesús dijo yo soy y la gente retrocedió a tierra. O sea, el poder del Señor, la autoridad del Señor hizo que cayeran aquellas personas. Dice algún evangelio que eran alguaciles, eran como personas oficiales de el Sanedrín, oficiales no romanos sino judíos en este caso. Cuando dijo que el Señor que dejaran ir a los discípulos, habla de su gran amor, porque dice, si yo soy a quien buscan, dejen ir a los demás. Qué protección tan grande, que siendo llevado a la cruz, llevado a una noche horrible de sufrimiento, el Señor tuvo el valor de defender a los que no tenían que ser apresados en ese momento. Ahora, dice Juan que Jesús añadió una frase con Pedro cuando hirió a Malco en la oreja. Jesús le dijo, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado no la he de beber. O sea, Jesús reconocía que tenía que pasar ese momento de ir a la cruz. Recordamos que la copa es algo legal en ese momento, por la cual se daba muerte a algunas personas o la experiencia de un gran sufrimiento. Eso es lo que significa la copa. Y dice, la voy a beber finalmente, voy a estar padeciendo esto que está predicho por el Padre para que yo dé salvación a la humanidad, ¿no? Ahora, cuando Jesús estaba ahí ante Anás, Jesús le respondió diciéndole a Anás, lo que dicen, ¿lo has escuchado o te lo dijo otro? Y finalmente dice que un hombre que estaba ahí le dio una bofetada a Jesús, violentando la ley, porque Jesús no estaba ni en un juicio ni respondió de ninguna manera mal. Ahora Jesús pues es el Señor, ¿verdad? Y cuando este hombre golpeó a Jesús, Jesús le dijo, ¿en qué está mal lo que le dije al sumo sacerdote? Dime en qué está mal. Pero este hombre pues comete, igual que muchas personas, una reacción totalmente no pensada y bueno, está cometiendo un abuso contra Jesús. Punto 4 que tenemos, Jesús juzgado ante el concilio. Es Mateo 26, 57 al 68. Y dice que fue llevado ante el sumo sacerdote Caifás. Pedro le seguía de lejos. Los principales sacerdotes buscaron falso testimonio contra Jesús. 2 testigos falsos dijeron que había dicho, puedo derribar el templo de Dios y impedir sacrificarlo. Esto está en Juan 2:19. El sumo sacerdote presionó para que Jesús dijera que era el Hijo de Dios. Cuando el Señor expresó que es el Hijo de Dios, el sumo sacerdote rasgó sus vestidos y le acusó de blasfemia. Los escribas y los ancianos reunidos declararon que Jesús es reo de muerte. Escupieron en el rostro de Jesús y le dieron puñetazos y lo abofetearon.
Entonces todo esto lo añade 26 de Mateo, versículos 57 al 68. En este juicio del concilio hubo una serie de abusos. Fueron muchos los abusos. No tenía que ser juzgado ahí, tenía que ser juzgado en el lugar de reunión del Sanedrín, que era público. En este caso era la casa de Anás, que recordamos se turnaba en el sumo sacerdocio. Hay dos extranjeros, pues apoyados por Roma, pero no fue legal en ninguna manera lo que ha sido contra Jesús. Dice que usaron falsos testigos, o sea, estaban buscando contra Jesús cualquier mentira. Ahora, cuando Jesús dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días levantarlo, se refería a su cuerpo, se refería a la resurrección. Pero estaban ahí diciendo que Jesús dijo que podía derribar el templo de Jerusalén y edificarlo en 3 días, y eso, como una mentira para ellos en ese momento, no era de todos modos una acusación digna de muerte. Sin embargo, estaban usando todo tipo de acusaciones. Pasa en todo lo que no es legal, que la gente acusa de cualquier cosa, y en esta base de una mentira empezaron a presionar para que Jesús dijera que es el Hijo de Dios. Cuando Jesús lo dijo, bueno, el sumo sacerdote rasgó sus vestidos y lo acusó de blasfemia, porque decir que este Hijo de Dios era como hacerse igual a Dios, y para los judíos era una blasfemia. Sin embargo, fue el detonante para que llevaran a Jesús a ser juzgado por nosotros, ¿no? Los escribas y los ancianos declararon que es reo de muerte. Entonces ahí vemos que se reúnen dos grupos políticos. Los escribas, que eran los que estaban dedicados a copiar la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, estaban dedicados a copiar para que no se perdieran partes de los textos, y los ancianos eran los que estaban al frente del Sanedrín, un grupo de 70 personas, muchos de ellos fariseos, a la cúpula eran saduceos, que eran pocos, pero realmente esos 70 personas dijeron, es reo de muerte. O sea, querían matar a Jesús. Cuando dice que le escupió en el rostro, es una ofensa también muy grave, porque no hay ninguna autorización en la palabra para escupir a nadie. No había ninguna forma de castigar a alguien de esta forma, de esta manera, con humillación. Dice que le escupió en el rostro, le dieron puñetazos y lo abofetearon antes de ser llevado a la cruz. Todo esto es un abuso totalmente en contra de Jesús. Punto 5, negado por Pedro. Mateo 26, del 69 al 75. Pedro estaba en el patio. Dos sirvientes lo reconocieron como discípulo del Señor Jesús y él negó serlo con juramento. Posteriormente, varias personas lo identificaron como seguidor de Jesús. Él lo negó maldiciendo y el gallo cantó. Recordamos que Jesús dijo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. O sea, durante esta noche me vas a estar negando. Y dice que cuando Pedro estaba en el patio, recordamos ahí que entonces era la casa de Anás, uno de los sumos sacerdotes extranjeros, que no tenían que estar ahí en el sacerdocio ni manejar ese tipo de asuntos, pero era política romana en ese momento. Y bueno, no estaba Pedro cerca de Jesús. No dijo, yo soy discípulo o yo estoy con él. Estaba en un patio. Solamente preocupado por lo que iba a pasar con Jesús, pero el miedo fue más grande. Y además, cuando dice que con juramento dijo, yo no soy discípulo, estaba mintiendo Pedro. Esa era una mentira, y era que tenía miedo de ser apresado también. Cuando dice la palabra que Pedro iba a negar a Jesús, habla de su debilidad espiritual, que todos tenemos, y somos pues cobardes o no estamos enfrentando la verdad, ¿no? Y cuando dice que varios lo identificaron y él lo negó maldiciendo, o sea, empezó a decir palabras ofensivas, que era una forma muy carnal de reaccionar. Para Pedro fue entonces la negación parte de su separación de Jesús. El que dijo que estaba dispuesto a morir con Jesús, negó a Jesús de esta manera y aún con maldición. Punto 6, juzgado por Pilato, Mateo 27, 1 y 2 y del 11 al 14. Todos los principales sacerdotes, los ancianos, tomaron el consejo para entregarle a muerte. Lo llevaron atado a Poncio Pilato. El gobernador Pilato le preguntó si era el rey de los judíos. Hubo muchas acusaciones infundadas. Juan añade algunos detalles. Juan 19, del 1 al 16. Jesús dijo a Pilato, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que te me ha entregado, mayor pecado tiene. Los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Y Lucas también añade algunos detalles en el 23 del 6 al 12. Dice, Pilato oyó que Jesús era de Galilea y lo remitió a Herodes. Herodes se alegró porque deseaba verle y esperaba verle hacerle alguna señal. Le hizo muchas preguntas, pero Jesús nada respondió. Los principales sacerdotes y los escribas lo acusaban con gran vehemencia. Herodes con sus soldados le menospreció, le escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida. Volvió a enviarle a Pilato y desde ese día Pilato y Herodes se hicieron amigos. Son adiciones poquito políticas que registró Lucas, pero en el caso de Mateo lo que dice que los principales sacerdotes tomaron el consejo para llevarlo a Poncio Pilato. Recordamos que los judíos no podían dar pena de muerte. Las colonias romanas podían azotar, podían castigar, podían detener a una persona, pero no quitarle la vida. Y como querían que Jesús muriera, tenía que autorizarlo al gobernador, Poncio Pilato.
Todos conocemos ese personaje y nada más era entonces un gobernador puesto en Judea por el Imperio Romano. Cuando vemos que Pilato le preguntó a Jesús si era rey, Jesús no le contestó y le dice, hay muchas acusaciones infundadas. El mismo gobernador Poncio Pilato dijo que eran acusaciones que no tenían fundamento. Se dio cuenta que no eran motivo para llevarlo a la muerte. Sin embargo, por el plan de Dios y por nuestra salvación, Jesús sí fue llevado a la muerte. Ahora, los detalles que añade Juan en 19, del 1 al 16, cuando Jesús dijo, ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuese dada arriba, me entrego a ti, mayor pecado tiene. Jesús habla como Dios finalmente, ¿no? Le dice, no tendrías ninguna autoridad. Si Jesús no hubiera venido a la cruz, si se hubiera negado a estar en la cruz, Pilato no hubiera tenido ninguna autoridad. Jesús vino ante la autoridad humana para presentarse y ser crucificado por amor a nosotros, y de esa manera se sujetó a una serie de personas abusivas, personas imperfectas, personas pecadoras todas finalmente, pero Jesús estaba ahí porque por voluntad quería darnos la salvación. Cuando los judíos decían, si a sueltas no eres amigo de César, es una idea totalmente política. Recordamos que el gobernador Poncio Pilato tuvo algunos exabruptos también de violencia contra los judíos, pero en este momento, cuando decía Jesús no es un reo de muerte, decía, como él dijo que es rey, si tú lo dejas libre, te opones a César, porque el que dice que es rey se está oponiendo a César. Recordemos que los césares estaban divinizados en ese momento, eran la máxima autoridad, y oponerse a ellos podía ser entonces un motivo sí para llevar a la muerte a una persona. Ahora, los detalles que añade Lucas 23, del 6 al 12, cuando dice que Pilato oyó que era de Galilea y lo envió a Herodes, que en esos días estaba en Judea. Herodes y Pilato eran enemigos, porque Pilato era un gobernador, y Herodes era una familia de reyes puestos por Roma también en diferentes regiones. Pero dice aquí que Herodes pensaba ver alguna señal de Jesús, como si Jesús fuera un espectáculo, como si alguna señal para Herodes fuera un motivo de un espectáculo. Finalmente Jesús no es un espectáculo, el reino de Dios no es un espectáculo, la obra de Dios tampoco, pero este hombre sin ninguna sensibilidad, sin ningún conocimiento de las cosas de Dios, estaba ahí viendo a Jesús como un espectáculo. Cuando dice que cuando Herodes lo estaba cuestionando, los principales sacerdotes y los escribas acusaban con gran vehemencia, son dos grupos políticos más, principales sacerdotes, los saduceos que estaban en el Sanedrín, y los escribas, otra vez, los que estaban copiando la palabra de Dios constantemente, eran un grupo político fuerte, acusaban con mucha vehemencia a Jesús, contra Herodes también. No solamente contra Pilato, también contra Herodes lo estaban acusando. Cuando dice que Herodes se burló de Jesús y le vistió con una ropa espléndida porque había dicho que era rey, ahí viene parte de la burla contra Jesús, lo regresó así, con esa ropa espléndida, y a Pilato, y dice que entonces Pilato y Herodes se hicieron amigos desde ese día, porque Pilato remitió a Jesús con Herodes para que le diera alguna opinión sobre su sentencia. Número 7, Mateo 27, 31, sentenciado a muerte. En la Pascua judía, el gobernador acostumbraba a soltar a un preso, ofreció liberar a Jesús o a Barrabás. El pueblo eligió al delincuente. La esposa de Pilato padeció en sueños a causa de Jesús y lo reconoció como justo. Los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que pidieran que Jesús fuera crucificado. Pilato se lavó las manos, indicando que él era inocente de derramar la sangre de Cristo. Jesús fue azotado antes de ser llevado a la cruz. Desnudaron al Señor y lo cubrieron con una ropa escarlata. Pusieron en su cabeza una corona de espinas, se burlaron de él, hincándose, le decían, llamaban rey de los judíos. Le escupieron y con una caña le golpeaban en la cabeza. Le quitaron el manto escarlata y le pusieron sus vestidos para crucificarlo. Todo esto son abusos añadidos. Fue un abuso el juicio contra Jesús de parte de los judíos como Sanedrín, porque no siguieron la ley para juzgar a una persona. Tenían algunos requisitos para no abusar de una manera exagerada de la gente, y Roma también permitió abuso de soldados, golpeándolo antes de llevarlo a la cruz, porque no les interesaba lo que pasaba con un crucificado. Entonces, cuando Pilato les ofreció liberar a Jesús como parte de la Pascua, como una concesión para los judíos dijeron, no queremos a Jesús, queremos a Barrabás. O sea, un asesino y acusado de sedición, estar en contra del gobierno romano, lo pidieron. Eso es lo que la gente pide realmente, ¿no? Rechazan a Jesús, el santo, el justo, el todopoderoso, y piden a un delincuente. Entonces esto habla de cómo el corazón de los hombres está totalmente contaminado, ¿no? Cuando dice que la esposa de Pilato le dijo que padeció a causa de él y que le llamó justo, hablamos del testimonio de Jesús. Sin embargo, Pilato
esto no afectó su decisión de llevar a Jesús finalmente a la cruz. Ahora, cuando dice que los principales sacerdotes convencían a la multitud para que Jesús fuera crucificado, vemos varias etapas de cómo llevan a Jesús, cómo lo apresan, cómo lo presentan, cómo abusan en el juicio en contra de él, y ya ante la autoridad romana están pidiendo que sea crucificado. Y es muy conocido el hecho de que Pilato se lavó las manos, simbolizando que él no estaba deseando llevar a Jesús a la cruz, pero fue una autoridad débil. Para no ser presentado como alguien que permite sediciones en Jerusalén, pues dejó que mataran a un inocente finalmente, ¿no? Pero en el plan de Dios mataron al Salvador realmente. Cuando lo desnudan y le cubren con una manto escarlata, hablan nuevamente de un gran abuso en contra de un judío. Los judíos era algo muy vergonzoso que los desnudaran. Finalmente el manto escarlata era otra vez burla en contra de él, y la corona de espinas, eso es adicional. A los crucificados no les ponen una corona de espinas. Sin embargo, porque Jesús dijo que era el rey de los cielos, el Salvador, le puso una corona de espinas. Ahí vemos la respuesta de los hombres. No fueron nada más los judíos, pudo ser cualquier raza, cualquier nación, cualquier persona de cualquier lugar. Hacia Jesús le dan una corona de espinas, o sea, una burla y sufrimiento extremo adicional al que estaba teniendo. Cuando dice que se hincaban y estaban diciéndole que era el rey, era otra burla nuevamente, ¿no? Otra vez le están escupiendo. Otra forma muy ofensiva de tratar a una persona. Y golpearle con una caña entonces es una forma adicional. Recordemos que una caña puede medir hasta 1,80 m. O sea, era un bastón largo que estaba golpeando a la persona. Todo esto era adicional, por eso es tan fuerte el sufrimiento de Jesús. No nada más fue la cruz en sí, los clavos y levantarlo en aquella cruz que era terrible, lo que fue previo. Esos golpes, escupirlo, estarle quitando la ropa, estarle humillando, ¿no? Luego dice que le quitaron la ropa y le dieron sus vestidos para crucificarlo. Nuestro punto 8, crucifixión y muerte del Señor, Mateo 27, del 32 al 56. Fue llevado a un lugar llamado Gólgota en griego, que significa lugar de la calavera. Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Se trata de una bebida con mirra para calmar el dolor. Después de crucificarlo, repartiendo sus vestidos, crucificaron a 2 ladrones a la derecha y a la izquierda del Señor. Lo injuriaron, se burlaron de sus dichos y le escupieron. Esto habla de crueldad. Los principales sacerdotes, los fariseos y los ancianos refirieron que él no podía salvarse a sí mismo. Expresaron que si bajaba de la cruz, creerían en él. Los ladrones que estaban crucificados ante él le injuriaban. Desde el mediodía hubo tinieblas. A las 3 de la tarde clamó Eli, Eli, lama sabactani. Es una transliteración hebrea donde clamó a gran voz y entregó el espíritu. El velo del templo se rasgó de arriba abajo, la tierra tembló. Muchos santos resucitaron y vinieron de la ciudad. El centurión y los que estaban con él temieron y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. Lucas añade algunos detalles, 23 del 26 al 56. Algunas mujeres hacen lamento por Jesús. Al verlas, Jesús les dijo que no lloraran por él, sino por ellas y por sus hijos, porque vendrían días de tribulación para Israel. Jesús expresó, Padre, perdónalos porque no saben lo que hace. Entonces, todo esto son detalles que añade aquí en cuanto a la crucifixión. Recordamos el lugar exacto, es el lugar llamado de la calavera, el Gólgota, y el hecho de que le vieran a beber vinagre con hiel, decía que era una bebida con mirra realmente para calmar el dolor. No quiso tomarlo Jesús. Jesús quería, el sufrimiento tenía que ser intenso para llegar a la muerte, tal como estaba planeado por Dios. Ponerlo junto a 2 ladrones habla de una humillación y una identificación. Veían a Jesús como un delincuente. Finalmente no murió siquiera de una manera como honorable, de una manera de reconocimiento que se da en algunos lugares, ¿no? En algunos militares, en algunos eventos así. A Jesús lo humillaron en todo, ¿no? Cuando el Señor dice Eli, Eli, lama sabactani, recordamos, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahí habla mucho de cómo Jesús se sintió separado del Padre, porque nunca se han separado, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Pero cuando Dios cargó toda su ira por el pecado de la humanidad en Jesús, recordamos que Jesús es nuestro sustituto, pero no por el pecado de un hombre, por el pecado de toda la humanidad. Y llevó a las enfermedades de toda la humanidad también. Entonces es un sufrimiento verdaderamente que no podemos calcular. Nosotros no tenemos idea de cómo ver ese sufrimiento, pero Jesús tuvo el valor de hasta el final de entregar su vida y bueno, murió para darnos la salvación. Las mujeres que se lamentaban por Jesús en Lucas 23 habla de que decían que estaban llorando por él y Jesús dijo, no lloren por mí, lloren por ustedes porque vienen días de aflicción. Y pasó. Recordamos que en el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue devastada, el templo fue derribado como Jesús predijo y bueno, hubo un gran sufrimiento para ellos. Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, hablando otra vez de su perdón hacia la gente que lo estaba matando. Uno de los ladrones que estaban crucificados al lado de Jesús se arrepintió y el Señor le dijo, de cierto, hoy estarás conmigo en el paraíso.
Cristo clamó a gran voz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La multitud se volvió golpeándose el pecho. Sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban de lejos mirando estas cosas. Las mujeres preparaban especias aromáticas y ungüentos. Descansaron en día de reposo. Juan añade algunos detalles, 17 al 30 y 34 al 37. Estaban junto a la cruz su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Jesús dijo a su madre: Mujer, ella y tu hijo, y a Juan, ella y tu madre. El Señor expresó: Tengo sed. Y Jesús dijo la frase: consumado es. Uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua, evidencia de su muerte. Estos detalles que vemos aquí, entonces hablamos nuevamente de que fue una crucifixión real. Fue un evento verdaderamente triste, lamentable, pero no es imaginario, no es poético. Hubo una cruz para que nosotros tuviéramos la salvación. Cuando Jesús encomendó: Padre, clamó, en tu mano encomiendo mi espíritu, habla de cómo Jesús decidió morir finalmente. Él le encomendó su espíritu a Dios porque iba a morir en ese momento. Entonces, habla ahí del gran poder de Jesús, pero de la realidad de la muerte. Jesús murió por nosotros, para dar la salvación a la humanidad. Y los conocidos y las mujeres que le seguían de lejos desde Galilea veían estas cosas. Hubo personas que amaban a Jesús, le habían seguido desde Nazaret, literalmente, pero estaban viendo lo que estaba pasando, ¿no? Y las mujeres que estaban preparando ungüentos, era muy judío el hecho de un cuerpo muerto, ponerle especias para poderlo llevar a el sepulcro. Los detalles que añade Juan de que presenta a María, la madre de Jesús, y a la hermana de ella, y a otras dos, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena, mujeres que estuvieron cerca de Jesús y ahí estaban en el momento de la cruz. Cuando Jesús dijo: mujer, tu hijo, y a Juan, tu madre, Jesús le estaba dando el sustituto. Jesús ya no iba a atender a su madre como la atendió 33 años, sino que ahora Juan le pide que le da el encargo de hacerse como si fuera el hijo de María, y eso habla del gran amor de Jesús. Recordamos que los hermanos de Jesús no eran cristianos. Hasta posterior en Hechos aparece que se convirtieron, y dos de ellos son escritores del Nuevo Testamento. Cuando Jesús expresó: tengo sed, está cumpliendo una profecía también, y cuando dijo consumado es, estaba dando por hecho que se terminó el momento de su muerte por nosotros en la cruz del Calvario. Dice que un soldado le abrió el costado con una lanza. Cuando salió sangre y agua, hablamos suero y agua, literalmente es sangre espesa y suero aparte, habla entonces de la muerte total. Una persona muere. No fue un desmayo, no fue una simulación. El número 9 que tenemos, Mateo 27, 57 a 61. Un hombre rico llamado José de Arimatea pidió a Pilato el cuerpo del Señor. Tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro nuevo e hizo rodar una gran piedra a la entrada. Entonces, el sepulcro de Jesús finalmente, por eso dice en algunas profecías, más con su sepultura fue con los ricos o los poderosos, porque José de Arimatea era un hombre pudiente que había estado siguiendo a Jesús, pero en ese momento, cuando ya Jesús había muerto, le pidió a Pilato que lo dejaran bajarlo. Recordamos, no será quebrado ningún hueso suyo, porque a las personas crucificadas les rompían los huesos para que se desangraran y no hubiera personas colgadas en el día del Sabbat judío. Son mezclas así culturales muy extrañas, pero realmente ellos estaban anticipando, ¿no?, la muerte de Jesús. Pero ya Jesús estaba muerto totalmente. Tanto el hecho de que ya saliera ese suero y sangre espesa habla de la muerte, y también pues eran profesionales, no eran soldados los que estaban viendo cómo Jesús murió. Y cuando José lo pidió que lo bajaran y con una sábana envolvió el cuerpo y lo puso en un sepulcro nuevo, habla de un gran amor hacia Jesús. Un evento de detalle, de amor, de honra en medio de todos los eventos de deshonra y de los eventos de violencia. Vamos a hablar del descenso de Jesús al Hades, una doctrina que se ha dado mucho en algunas iglesias y queremos ver una doctrina más o menos equilibrada. Se afirma que Jesús, durante el tiempo de su muerte y resurrección, fue al infierno a declarar su victoria sobre los demonios, o para predicar a la generación que murió en los días de Noé. Encontramos dos doctrinas erróneas, según Salmo 16, 8 al 10, Zacarías 9 al 11, Hechos 2, del 23 al 31 y 13, 34 y 35, Romanos 6, 9, Efesios 4, 9, Colosenses 2, 15, 1 de Pedro 3, 18 y 19. El Señor Jesús es infinito y eterno, no se confina a un lugar. Él estuvo en espera del momento de presentarse ante el Padre, permanecer durante 40 días en la tierra para confirmar a los discípulos y posteriormente ser observado por ellos en la glorificación. La expresión de que descendió a las partes más bajas de la tierra no hace alusión al infierno, que no está en el centro de la tierra, sino a su descenso de la gloria a la tierra durante su encarnación. Dios le dio la oportunidad de salvación a la generación de Noé a través de la predicación durante 120 años. Aquel hombre obediente y fiel fue salvado en el arca. Se trata de una expresión cultural
que en la primera iglesia entendió perfectamente. El Señor Jesús dio la oportunidad de salvación a aquella generación, pero Él no fue a predicarles en aquel tiempo, ni tampoco fue a Hades para dar salvación a esos hombres, de declarar la victoria sobre Satanás. Son doctrinas adicionales a la palabra de Dios, muy culturales, porque en algún momento de lo que han sido algunos dogmas de fe en la iglesia, se dijo eso, ¿no? Que Jesús descendió al infierno para declarar su victoria sobre Satanás o para darle oportunidad a la generación que murió en los días de Noé. La generación que murió en los días de Noé era una preocupación cultural de la cultura de los judíos en el tiempo de Jesús. Muchos decían, ¿qué pasó con aquella generación de Noé? Bueno, a aquella generación, cuando dice que Jesús en el Espíritu les predicó, no dice que fue a predicarles espiritualmente o al infierno, sino que simbólicamente se les predicó cuando Noé les habló de Jesús, les habló de la salvación. Entonces Jesús en ningún momento fue a esa generación del infierno tampoco, porque habla entonces de una serie de ideas culturales que se añaden a la palabra de Dios. Cuando hay ideas culturales o religiosas que no están basadas en la palabra de Dios, pero que se están añadiendo, tenemos que decir, no estamos interpretando bien la palabra de Dios. Jesús no fue a ningún lugar porque Él siempre está en todo lugar. Recordamos que es omnipresente, omnisciente, infinito, divino. Todos sus atributos los tuvo siempre antes de su encarnación y después también de su resurrección. Durante el tiempo de la encarnación limitó esas funciones, pero nunca las dejó. Siempre las tuvo. Siempre fue Dios, siempre tuvo el conocimiento, tuvo todo aquello, pero estaba limitándose para que el Espíritu Santo lo dirigiera hasta la cruz del Calvario. Entonces Jesús no fue al infierno a predicarles, simbólicamente habla de que no, Él les predicó y de esa manera entonces hubo una oportunidad de salvación. Y esto es muy digamos, cercano al contexto temático, ¿no? Al contexto de que dice la palabra que todas las generaciones, pues alguien les habló de Dios, en este caso Noé, 120 años, y les estuvo diciendo del arrepentimiento, pero no quisieron. Esa generación rechazó a Noé y murió por el diluvio. Pero entonces aquí el escritor, en varias partes que vemos aquí, les habla de que a aquella generación también se le predicó. Por eso dice, en el Espíritu se le predicó. Jesús no fue a predicar, tampoco dice la palabra que ha ido al infierno, porque es una doctrina añadida, una doctrina como de interpretación cultural, y entonces está totalmente errónea también. Es una doctrina que no es correcta. Jesús no fue al Hades, en su muerte solamente su cuerpo quedó detenido para estar en aquel sepulcro y dar lugar a la resurrección. Pero la parte espiritual de Jesús siempre estuvo vital, estuvo moviéndose, consciente, y sí, hay un gran respeto cuando le dice a Magdalena, no me toques porque primero subo a mi Padre. O sea, iba a presentarse ya en la victoria ante el Padre de que había resucitado y dado la salvación. Después de esto está 40 días en la tierra y se presenta a muchas personas, el cual es un tema que, si Dios permite, podemos ver en algunas semanas. Entonces, cuando nos pregunten que si Jesús fue al Hades, decimos no. Esa es una interpretación totalmente cultural. Hermanos, muchas gracias por su atención. Terminamos nuestra clase 9 de Cristología. Les enviamos un gran abrazo a todos.